Buenos días chicos, mi nombre es Ana Marina Prieto, yo soy aprendiz en el Tecnólogo de Gestión Bibliotecaria en el SENA, Centro de Gestión Administrativa. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, les traigo cómo realizar la presentación de un proyecto. ¿Qué es un proyecto? Un proyecto es una idea que se planifica llevando a cabo ciertas etapas, las cuales les voy a mostrar durante este video, y generalmente pueden ser tangibles o intangibles. ¿Esto qué quiere decir? Tangible sería, digamos, la creación de un espacio en donde se pueda aplicar este proyecto, o sea, el mismo proyecto. Por ejemplo, en mi caso, que yo estudio gestión bibliotecaria, podría ser la creación de una biblioteca o una zona infantil en una biblioteca. También puede llegar a ser intangible, como por ejemplo la implementación de un servicio, creación de una página o un buzón de sugerencias electrónico que tenga que ver con los servicios de la biblioteca. Estas propuestas están hechas ya para llenar una necesidad de nuestro cliente o nuestro usuario, o bien también la potencialización o mejora de los servicios. La presentación de este proyecto puede hacerse de dos maneras, tanto escrita como en su mayoría gráfica. Es decir, para la parte escrita podríamos utilizar la elaboración de un infograma, el cual sea la carta de presentación de nuestro proyecto. La presentación de nuestro proyecto se puede hacer tanto de forma oral, en la elaboración de un informe o un documento escrito, o tanto en formato visual o gráfico por medio de presentaciones en PowerPoint, Canva, Zoho y distintas herramientas que nosotros tenemos hoy en día. Es por eso que para nosotros es muy importante en la elaboración de nuestro proyecto manejar muy bien tanto los estatutos como las herramientas que competen a estos dos formatos, como las normas APA e Incontec, aunque Incontec ya no se usa tanto. Las normas APA se están actualizando periódicamente, es por eso que nosotros debemos estar al pendiente de estas actualizaciones, básicamente porque esta es la que nos da los estatutos para que nuestro proyecto tenga mucho más respaldo, que sea mucho más entendido. También es importante que la elaboración de nuestro proyecto, su contenido, sea conciso y claro, es decir, que vaya al punto, que esté relacionado con los temas que vamos a tratar o con nuestro objetivo y que tenga lógica. ¿Esto qué quiere decir? ¿Recuerdan? No sé si a ustedes les tocó, pero yo siempre me encontraba con este tipo de personeros de primaria o secundaria que prometían las piscinas en el patio o en el techo del colegio, y todo el mundo votaba por ellos porque era lo que todo el mundo quería, pero no era posible de hacer. Entonces, básicamente, este tipo de propuestas es el que hay que evitar. Propuestas que no se puedan cumplir, que estén fuera de nuestro alcance y que, por supuesto, al estar fuera del alcance en cuanto a su realización, pierdan su atractivo. Un ejemplo de esta propuesta, ya digamos en el ámbito bibliotecario, sería la creación de una biblioteca en lugar de una construcción o una constructora, por ejemplo, o en centros de investigación biológicos de alto riesgo, por decir algo. Esto sería una mala idea, básicamente porque no es el espacio apropiado, no es el público apropiado, porque en este tipo de lugares comúnmente no hay niños, y sería algo irrealizable ya por estos dos factores anteriores, ¿no? Para evitar este tipo de cosas, lo único que nosotros, lo que nosotros debemos hacer es realizar una investigación sobre nuestros usuarios o nuestros clientes, y esto como se realiza a través de encuestas tanto virtuales como presenciales, buzones de sugerencias, observar el comportamiento de nuestros clientes a la hora de interactuar con el espacio de nuestra biblioteca o nuestro lugar de trabajo. Esto también se puede detectar dando un origen a la necesidad. Hablando ya de la estructura del proyecto y de su forma estética,
Lo primero que tenemos que hacer es pues una diferenciación entre la presentación gráfica y pues la presentación escrita, que sería el informe. En el informe, por supuesto, debe estar aplicada la norma ZAPA con pues el título de tu presentación, tu nombre, que es pues realizado por Pepito Pérez, la persona a quien se lo entrega y el cargo de esta, por ejemplo, fulanita de tal, directora, o fulanita de tal, psicólogo. También van datos como la institución, la fecha en que se realizó, o sea, la fecha como tal, no, el año, la ciudad, y pues hasta ahora normal, hasta ahí. Esto va con norma ZAPA, va por todos los lados, el mismo nivel de margen, la letra, el tamaño, el color, todo eso va con norma ZAPA, que como dije se están actualizando constantemente, entonces es por ello que es necesario pues estar nosotros también actualizados en cuanto a esos cambios. En cuanto a la presentación gráfica, es importante recalcar, si bien no lleva normas ZAPA, sí debe tener, por ejemplo, una estética agradable con colores apropiados, o sea, que el fondo de la presentación no desvaríe, oculte o no permita ver el tipo de letra y el contenido por el color, ya sea por el tamaño de la letra, el tipo de letra u otras cuestiones. Eso ya es básicamente autónomo, pues no requiere sino lógica, o sea, que tú mismo veas que todo cuadra, que es el mismo tipo de letra, el mismo tamaño, que es legible, eso pues ya va en ti. Luego tenemos, por supuesto, una tabla de contenido. Allí pues obviamente también debe tener normas ZAPA con sus niveles y sus subniveles, que pues eso se lo facilita a uno Word con los estilos de letra y demás. La introducción básicamente haz de cuenta que es una sinopsis, no es algo en lo que se ahonde mucho, pero sí pues nos muestra básicamente de qué va a tratar el proyecto, para qué se realiza y elementos como pues el tipo de población, así la población de, no sé, por ejemplo, yo voy a tomar para todo esto el ejemplo de una biblioteca infantil en una universidad que tiene pues ya su guardería. O sea, si no tuviera guardería, la verdad no tendría sentido, pues porque a las universidades no va pues niños, pero pues hay algunas que como tienen guardería, pues sí tienen como esta recurrencia del público infantil. Entonces, con estos usuarios, yo, en mi ejemplo, pienso montar pues una biblioteca infantil que apoye el proceso de la guardería. Entonces, lo que yo diría es, en mi caso, pues yo voy a elaborar una hipótesis, o sea, no la voy a aplicar, de una universidad que cuenta con guardería. Entonces, que para apoyar el proceso de la guardería se monta una biblioteca infantil, ayudando al proceso de esta guardería, o sea, que ellos tengan alternativas de aprendizaje y que pues los estudiantes y los funcionarios que trabajan en esta universidad tengan una alternativa de apoyo. Bueno, básicamente es eso. Entonces, en la introducción básicamente pues lo que voy a hacer es darles como una idea de cómo se realiza. Cabe aclarar que pues obviamente si esta universidad no tuviera una guardería no sería funcional mi propuesta, ya que en las universidades no concurren los usuarios que se pueden cancelar entre infantil o preadolescente. Entonces no iría como tal la propuesta porque no funcionaría. En el presente proyecto se presenta al lector una alternativa de apoyo en lo referente pues al servicio que presta la guardería fulanito de tal, perteneciente a la universidad con el fin de brindar soporte a los procesos de aprendizaje, socialización y bienestar de los usuarios de la guardería. Entonces pues ese sería mi ejemplo. Como ven, pues no está muy bien estructurado, pero más o menos por ahí se pueden guiar ustedes para pues hacer eso. Mi introducción no ondea mucho como tal así en la problemática, sino más bien como para qué sirve este proyecto y pues menos a qué tipo de población estamos ayudando. De una introducción, algo que no ahonde mucho en la problemática, pero luego seguimos con los objetivos del proyecto. Se caracterizan por ser concisos y que tienen relación directa con el proyecto. Estos objetivos se dividen entre general, que es lo que aborda pues a lo que quiere llegar el proyecto, y los específicos, que serían
etapas, no actividades, sino etapas que ayudan a llegar a ese objetivo general. Pues no hay un número específico, porque mucha gente cree que es un objetivo general y 2 específicos, pero es que eso realmente depende del alcance de tu proyecto, que sea claro, entendible. También deben estar escritos pues en un comienzo, en infinitivo, es decir, verbos que terminen en ar, o ir. En cuanto al contenido, se debe referir a pues objetivos que sean medibles, o sea, que yo pueda decir realmente si esto se logró en un tiempo determinado. Es decir, puede ser a corto o mediano plazo preferiblemente, y que se pueda evidenciar un resultado para saber si yo cumplí realmente con los objetivos del proyecto y que esto realmente sí está funcionando. Y también debe ser alcanzable, es decir, que se debe contar tanto con recursos como el tiempo, el dinero y espacio, o sea, que se cuente con la disponibilidad para realizar la justificación. Básicamente lo que se va a tratar, pues los puntos que se van a tratar en este proyecto, porque es pertinente y porque es importante que se realice. Y también debemos tocar muy bien pues el tema de la población afectada y la población beneficiada. ¿Qué quiere decir? En cómo afecta a la comunidad, a tu población, no tener este servicio y en qué la beneficiaría si pues eso se llegase a realizar. También deberíamos resaltar campos de pues cuestionamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en mi proyecto de la zona infantil, de la biblioteca infantil, sería básicamente en cómo afectaría esto, digamos, a la calidad de vida de los estudiantes y de los trabajadores, cómo facilitaría su proceso de enseñanza, su proceso de aprendizaje. En mi ejemplo yo podría pues poner como, según recientes encuestas aplicadas a la población tanto trabajadora como estudiantil de la Universidad Pepito Pérez, se puede evidenciar que el 38% de esta población son padres y madres cabezas de familia que, teniendo estas responsabilidades, lo que busca nuestro proyecto es apoyar el proceso que ya se viene realizando con los usuarios de la guardería. Pues esto apoyaría mucho el proceso de aprendizaje de mis estudiantes universitarios, el proceso de enseñanza pues, de los funcionarios de la universidad. Con pues el establecimiento de la biblioteca infantil se apoyarían los procesos de aprendizaje de los usuarios con salas de lectura, actividades lúdicas, actividades de comprensión, creación lectora, escritora, apoyo en tareas escolares y demás. O sea, aquí también se especifica cada uno de los servicios que tú pretendes prestar con pues este proyecto. O sea, si de tu proyecto se derivan otros servicios, pues realmente ahí es donde tienes que colocarlos. Y eso sería. Ahora hablaremos de los marcos. Hay diferentes tipos de marcos, pero pues en esta ocasión solo nos vamos a enfocar en 3. Primero, el marco histórico. El marco histórico es todo aquello en la investigación, todo aquello que aporta la investigación referente pues a antecedentes y otro tipo de cosas, ya sea de la institución o pues de otros modelos que son parecidos a su proyecto y que pueden servir como un apoyo para pues su proyecto. Bueno, ahora tenemos al marco teórico. ¿En qué consiste el marco teórico? En el marco teórico debemos meter, por decirlo así, todos los referentes, investigaciones con resultados aprobados, tesis, publicaciones o textos, palabras o citas de autores reconocidos que puedan apoyar nuestra investigación. Y por último tenemos el marco conceptual, que es allí donde vamos a meter toda la terminología que esté relacionada con nuestro proyecto. Bueno, básicamente esto sirve para darle una validación o apoyo creíble a nuestro proyecto y que así pues sea mucho más fiable que solo, por decir así, teorías o suposiciones de qué pasaría. En mi caso, en el caso de mi biblioteca, yo podría poner los referentes de la isla y la UNESCO como marco teórico, ya que ellos pues, se refieren a todos los derechos sobre la educación, la lectura y pues el apoyo, digamos, también en las bibliotecas, también en el marco conceptual,
iría las nociones de la biblioteca pública, biblioteca infantil, tendría referentes de la isla y la UNESCO, que pues se referiría a las concepciones de una biblioteca, a los derechos que pues apoyan a la biblioteca y todo este tipo de conceptos, de ideas y de corrientes que apoyen a mi proyecto. Luego tenemos la parte de la metodología. En cuanto a la metodología, esto es lo que vamos a hacer nosotros paso por paso para poder lograr o alcanzar estos objetivos que nos propusimos en un principio, que pues están anteriormente registrados en nuestro documento. La metodología debe tener una estructura lógica que pues sea alcanzable, que sea detallado paso a paso para que se puedan medir, como las falencias, como pues la capacidad y el buen desarrollo del proceso. También debemos meter pues aquí en esta parte. Bueno, entonces, en cuanto a la recolección de datos y pues toda esta información que nosotros recolectamos acerca de nuestra población, profesiones, el género también es importante, los intereses, sus necesidades, y eso hace que nuestro proyecto, nuestro producto sea mucho más efectivo en pues la comunidad. Para que una recolección de información de la comunidad sea pues validable, se debe hacer un sondeo entre por lo menos el 5% de la población. Bueno, la recolección de información es muy importante que nosotros tengamos un índice por lo menos del 5% de la población interesada a lo que nosotros le estamos vendiendo en nuestro producto o nuestro proyecto. Y es aquí, en esa parte del documento, donde se especifica pues el personal que se utilizó en tu equipo de trabajo, los métodos de recolección de datos, ya sea como una entrevista abierta, grabaciones, encuestas, en fin, eso ya va en algo muy personal, en donde pues uno vea que se le facilita pues a uno el trabajo y que es más sencillo la recolección de datos, o que es mucho más cómodo. También se deben especificar los implementos, es decir, si yo utilizo el método de la entrevista, que utilicé grabadoras, cámaras, un cuestionario, papel y lápiz. Todos estos implementos uno los debe consignar en este documento con mucho detalle. También se debe consignar pues los resultados de estas encuestas. Bueno, luego de esto está el cronograma. Son básicamente todo el proceso que tuvimos que realizar para constituir el proyecto como tal, es decir, las fechas de las entrevistas, visitas, digamos, si tuvimos que tener un intermediario de por medio, pues entonces agendar la cita tal día. Se realizó las entrevistas estos días y en estos días se habló con el coordinador. O sea, todo lo que ustedes hagan en su proyecto, todas las actividades que como equipo ustedes tuvieron que realizar para llegar hasta concernientes pues obviamente al proyecto, eso se debe consignar muy detalladamente con fechas y pues el tipo de actividad, la descripción y el lugar. Luego tenemos la parte de administración. La primera parte de la administración que vamos a consignar como tal en nuestro documento escrito y también pues en nuestra presentación es el presupuesto. El presupuesto yo en mi caso, al realizar este proyecto de una biblioteca, puedo o bien utilizar un espacio que esté disponible, o puedo crear uno. Se tiene que meter en el presupuesto sillas, mesas, lámparas, libreros, que si televisores, que si vitrinas, tapetes, en fin, todas las cosas que tengan un costo monetario dentro de nuestro proyecto se debe consignar exponiendo primero pues el tipo de artículo que se adquiere, ¿no? Por ejemplo, luego a la cantidad, entonces puff, 5 puff, y luego el valor, que entonces sería valor unitario, que digamos cada puff por 50,000 pesos, y valor total, que sería 5 por 5, 25, entonces serían 250,000 pesos. Entonces está
el artículo, la cantidad, el valor unitario y el total pues de la cantidad que nosotros vamos a adquirir para la realización de nuestro proyecto. Esto todo se debe consignar menos pues digamos el valor de los recursos humanos, que eso ya va en un apartado completamente diferente. Nosotros debemos asignar pues un apartado especificando los recursos humanos, es decir, qué áreas se van a encargar pues a trabajar en nuestro proyecto. En mi caso sería, por ejemplo, una recepcionista, un director de colecciones, un promotor de lectura, por decir algo, un vigilante, 2 vigilantes, una enfermera. Entonces sería el personal y el puesto. Aquí todo esto se consigna pues de una forma muy detallada y pues obviamente no se le pone el valor de su trabajo, no. Se especifica pues el personal y sus funciones. Luego tenemos los ingresos. Pueden haber varios tipos de ingresos. Los que son por financiación, entonces en este caso debemos especificar pues quién fue nuestro patrocinador, los ingresos propios que uno adquiere y pues la distribución, en qué se gastó cada uno de esos, si en transporte, en comida, en alojamiento. Bueno, ahorita sigue la parte pues de los ingresos. En estos ingresos que debemos especificar si son ingresos propios, o sea, de mi propio bolsillo pues para comida y así. Si son ingresos de patrocinadores, ya sea pues digamos en caso de alojamiento, estancia, todo, o sea, se debe especificar qué tipo de ingresos son y en qué se gastó, en qué se distribuyó todo este presupuesto que tuvimos durante, pues, o sea, este desarrollo que tuvimos hasta antes de nosotros presentar el proyecto. Luego siguen los egresos, es decir, si sumamos pues la cantidad de dinero reunido, ya sea nuestro propio bolsillo, digamos, por parte de un patrocinador, y le gastamos los gastos, esos son los egresos y hay que especificarlos y hay que especificar en qué se gastó cada cosa nuevamente y consignar el total sobrante que nos quedó pues de esta cantidad. Luego da un parte de los resultados esperados, o sea, de cómo se vería la realización del proyecto. Por ejemplo, en mi caso, ahorita se los pongo por acá, en alguna parte. En mi caso, serían los planos que muestren cómo iría la asignación del espacio de la biblioteca y cómo quedaría pues este proyecto realizado. Y por último pues vendría la fase del análisis del proyecto, es decir, conclusiones y recomendaciones que pues se pudieron evidenciar en todo este proceso, tanto a nivel personal, eso sí que sea muy objetivo, que sea veraz y que sirva pues para futuros proyectos. Por último pues en nuestra presentación tenemos como los conceptos, que son todas aquellas palabras relacionadas con este proyecto y que sería básicamente la parte del marco conceptual. En un trabajo escrito, pues acá en las presentaciones gráficas generalmente, no es una norma, pero generalmente se ponen de últimas. Y la bibliografía, que es pues de donde sacamos toda la información para apoyarnos en el marco teórico, en el marco conceptual, las corrientes de pensamiento y pues material bibliográfico, artículos publicados, en fin, todo aquello que nos sirvió como fuente para la organización de nuestro proyecto.